nuestro amén. Vamos a dedicar un minuto de silencio dialogando con el Espíritu. Lo vemos como una persona para poder hablar con él de tú a tú. No se trata de algo nebuloso, muy místico, sino que es la tercera persona, es el que santifica, el que purifica, el que perdona, el que actúa en nombre de Cristo. Así que dialoguemos un momento con él de persona a persona en silencio, cada uno con su corazón pensando que él es el amor del Padre y del Hijo. O sea, es la persona que une la Trinidad en esta unidad de santificación que nos perdona los pecados. Vamos a dedicarle eso medio minuto hablando con él para que nuestra fe aumente y su protección nos acompañe a lo largo de toda la interpretación que vamos a dar de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, muy buenas tardes a todos. Me amedrenta estar aquí en este foro. Yo no voy a presentar una presentación, sino que les voy a dar una conferencia, como lo hacíamos con Pepe cuando estábamos en la universidad. Como introducción voy a mencionar lo que dice Scott Hahn, en que la misa es el único ofrecimiento, el sacrificio de Jesucristo, que renueva nuestra alianza con Dios Padre. Toda la celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios, o sea, nosotros, con nuestro Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa con un diálogo de acciones y palabras. Esto está en el Catecismo, en el 1153. La misa tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La oración universal pertenece a la liturgia eucarística. Esta se subdivide en 4 secciones. El ofertorio, que es el que vamos a hablar hoy, la plegaria eucarística, el rito de comunión y el rito de conclusión. Entonces, entremos a lo que es el ofertorio. La liturgia eucarística da inicio con el ofertorio. En el ofertorio se hace manifiesto nuestro compromiso. Llevamos el pan, el vino y el dinero para sostener las obras de la iglesia. En la iglesia primitiva, estuve leyendo que los feligreses hacían su propio pan y obviamente su propio vino. Pero es interesante que todavía hay iglesias en el Oriente que hacen esto. Presentan su pan hecho por ellos y su vino hecho por ellos. Y con esto se da inicio, entonces, se ponen las intenciones del sacrificio de forma universal. El Padre Galo siempre nos habla por la iglesia, pedimos por los feligreses, aquí pedimos por las personas que se han ido, por las personas que están enfermas, por las autoridades religiosas, por las autoridades civiles, que es tan importante, y también repetimos las intenciones privadas que cada uno tenemos. El Padre Galo nos da un momentito siempre, ¿verdad? Nos da un minuto para que pongamos nuestra intención sobre la mesa. Jesús, recordemos que se da a sí mismo en ese pan y en ese vino. Nos invita a que demos todo cuanto tengamos en nuestras vidas. Ponemos nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro trabajo. Nos ofrecemos con el espíritu, con nuestra alma y con nuestra vida.
Dios quiere redimirnos, pero quiere que ayudemos, que seamos parte de esa redención. Y por eso ofrecemos nuestra vida para también parte de nosotros mismos ofrecerla a los demás que tanto lo necesitan. Cada vez que comulgamos nos comprometemos a ser más solidarios, más generosos, más caritativos, más significativos para los seres humanos. Ya después les voy a decir una parte donde Jesús nos habla directamente de esto. Nos ofrecemos a nosotros mismos. El Concilio Vaticano II habla con mucha determinación sobre el ofrecimiento de los laicos que somos nosotros. Todas nuestras obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal, familiar, el trabajo diario, el descanso, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos se ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración eucarística, uniéndonos de esta forma a la ofrenda del cuerpo del Señor. Los laicos, nosotros, así como los adoradores, que son los que llevan una vida santa, consagran el mundo mismo a Dios. Este está en el Lumen Gentium 34. Luego de esto pasamos a las ofrendas. Las ofrendas, ofrendar significa entregar algo que es un obsequio, que es un beneficio para las personas y se hace por un impulso de amor y de solidaridad. Recordemos que la iglesia es el cuerpo místico de Dios y necesita de medios humanos para vivir, necesita de medios económicos para sus necesidades como son comida, agua, luz, salud, casos administrativos, etc. Gracias. Todos los tenemos y la iglesia también. Hay muchas citas bíblicas sobre el diezmo, pero yo les quería decir que todavía en nuestro país y en nuestra iglesia ofrendar es libre. En Alemania y en Viena, que me consta, hay un impuesto que se llama Kirchensteuer. Ese es el impuesto de iglesia. Si usted no paga este Kirchensteuer, este impuesto, y no está inscrito en la iglesia, no tiene derecho a ninguno de los sacramentos. No puede bautizar a sus hijos, no pueden hacer la comunión, no pueden confirmarse, no pueden casarse y de ninguna manera le van a dar los santos óleos o la extrema unción a los enfermos. Solamente pues la comunión, porque no pueden controlar quién llega o no. Pero es un beneficio el que tenemos y yo quisiera que después el Padre nos explique sobre eso, cuánto tenemos que orar para que estas iglesias no sean tan rígidas como son allá, porque muy poca gente quiere pagar este impuesto y por esta razón no asisten a la iglesia ni los domingos y menos entre semana, que nunca hay misa. Bueno, hay muchas citas sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. En Malaquías 3:10, aquí lo tengo yo, dice: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. Ponedme así a prueba, dice Yahvé, y veréis cómo os abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Luego tenemos también en Proverbios 11:25, por aquí lo tengo: el espíritu generoso prosperará, el que da de beber también será saciado. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos el tan impresionante escena, diría yo, de Marcos 12:41. Se los quiero leer porque es tan bonito. Está Jesús, permítame, 12:41, ya lo tengo yo aquí para que sea esto más rápido.
Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente las monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre que echó 2 monedas, o sea, 1/4 parte. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado lo que necesitaba, todo cuanto poseía y todo lo que tenía para vivir. Esto también, Jesús habló, estuvo aquí también y dijo estas palabras porque esto también se refería a él. Él es el Mesías y Él entregó todo por nosotros. Lo mismo hacen los sacerdotes, las monjas que entregan todo por nosotros. Luego en Mateo 5:23, y lo tengo también, permítanme. Mateo 5:23 nos dice: entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y vete primero a reconciliarse con él. Esto significa no al dinero que nosotros estamos entregando, sino a todo lo demás que les hablé anteriormente. Ahora, el versículo que a mí me impresionó mucho es cuando Jesús habla sobre el diezmo, que es Mateo 23:23. Permítame. Aquí está. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, el aneto y del comino, pero habéis descuidado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Entonces, nosotros podemos distinguir entre ofrendar, que es este dinero que es para ayudar a la iglesia, y las ofrendas, que es todo lo demás, ¿verdad? Es nuestra vida. Esta es mi presentación, Padre. Me quedo a la escucha de sus palabras y le agradezco a todos los compañeros por haberme oído. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver qué observación. Gracias, Mari Carmen. Para que alguien que quiera contribuir, ya podemos también agregar alguna cosa más. Gracias, muy bonito esa entrada al misterio a través del ofrentorio, o sea, el ofrecimiento de nuestras oraciones previas para poder entrar al misterio de la consagración. Entonces, tenemos delante de nosotros esa panorámica de todo el mundo en la cual partimos nosotros como parte dentro de esta universo que es el mundo, para que estas oraciones previas vayan tocando todas las necesidades que tenemos. Es como rodearnos de la realidad para llegar al centro, que todos estos deseos, estas necesidades, esta carencia, estas maldades que todavía hay, para que se vayan a concentrarse y sean purificadas, transformadas a través de ese momento central. Si alguien quiere intervenir, yo puedo decir algo más, algo que más o menos repita, pero siempre en el mismo tema. Pero si hay alguien que puede intervenir, por favor, pueden entrar. Padre, tal vez sería interesante
si usted entra ahorita y después entonces nos da la oportunidad para ver si alguien quiere comentar. Bueno, si quiere, y le voy a leer Gracias, Padre. unos apuntes que yo tengo sobre esta oración previa, la que llamamos la oración universal. La oración universal es como que la iglesia se coloca dentro del mundo real, y ese mundo real es imperfecto. La parte jurídica, el gobierno, las costumbres, la moralidad, la ética, todo eso está delante de la iglesia, y todo eso es una necesidad que hay que presentar a Dios. Por eso se llama oración universal al ofertorio. Son las intenciones vivas. En primer paso, para entrar al sacramento, consiste en colocarlo al centro de una esfera de las necesidades, los deseos, las peticiones de la comunidad. Por lo tanto, los creyentes presentan esta situación, este destino eterno desde la necesidad del mundo terreno. O sea, es como una esfera, y dentro de esa esfera está la Eucaristía. Por lo tanto, la visión primero es situarla dentro de esa esfera. En esta esfera está la vida de cada uno, la vida material, la paz entre la comunidad, la ordenación jurídica, las leyes que tienen que estar conforme a la ley de Dios, la educación y la cultura de la comunidad que ofrece al Señor su conducta, su modo de vivirla, y la sanación de las enfermedades que están pidiendo. Todo esto son los elementos que nos rodean para poder entrar dentro del misterio. Esta visión universal ve las debilidades naturales y los males, malas voluntades y las pasiones que agobian la humanidad entera en la sociedad actual. Toda la comunidad creyente y con ella la iglesia transmite a Cristo en el sacrificio el grito de los pobres, los que más sufren, los enfermos, todos los que tienen necesidades, ideales que quieren alcanzar. Demuestra el poder restaurador de Cristo, resucitado y ofrecido al Padre. Los servidores de Dios serán marcados por esta presencia divina. El ángel de los 4 ángeles del Apocalipsis detienen el viento para que no sople, para que el misterio se pueda desarrollar. Otro servía del oriente con el sello, viene del grito y no a daño a nadie antes de que haya marcado con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Esto es el Apocalipsis 7, si quieren leer con claridad. Entonces, hasta que marquemos con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios, pude oír entonces el número de marcados con el sello, 144,000 sellados de toda la tribu de Israel. Ese primer cuota de salvación del que se refiere más que todo en la historia, a la historia de la iglesia de Jerusalén. Cuando empezaron las persecuciones, entonces toda la iglesia de Jerusalén se trasladó al otro lado del Jordán. Y estos son los 144,000 salvados, porque fuera de la persecución están protegidos por el Cordero que salva. Entonces, con ella la iglesia transmite a Cristo sacrificado el grito de los pobres.
demuestra su fe con el poder restaurador de Cristo resucitado y ofrecido. Los servidores de Dios serán marcados. El ángel, los 4 ángeles detienen el viento. Otro servía de oriente con el sello de Dios y gritó: no hagan daño hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos del nuestro Dios. El Apocalipsis 7:3. Entonces, estos 144,000 en la realidad son los de la iglesia de Jerusalén que fueron salvados. Así tenemos entonces un himno de alabanza. En la liturgia es el prefacio. El prefacio es como un himno que exalta todo lo los dones, el poder de Dios. Por lo tanto, de ahí se derivan nuestras oraciones con la confianza en Dios. Pero si trasladamos a través del Apocalipsis la ceremonia que se está realizando en el cielo a la par de la que hay en la tierra. Por lo tanto, dice el Apocalipsis del capítulo 8, se dieron muchos perfumes para que con la oración de los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Capítulo 8, número 4 del Apocalipsis. El humo de los perfumes se eleva delante de Dios, junto con la oración de los santos. Un ángel anuncia el reino. Cuando le toca la 7ª trompeta, dice: ha llegado sobre el reinado de nuestro Dios. Y se oyen voces que gritan. Y los 24 ancianos adoran y cantan, alabando a Dios. Han sumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. En el Apocalipsis 11 corresponde al prefacio que nosotros rezamos en la tierra, ese himno de alabanza de la gloria del Señor, un himno que exalta el poder de Dios. El Testamento Nuevo, el arca, es el signo del compromiso de Dios con su pueblo, y aparece en el cielo el arca. Cuando se abre el cielo y la promesa de salvación final de los que cumplen con las tablas de la ley. La iglesia, como esposa del Cordero, es la nueva Jerusalén, y con ella celebra su triunfo sobre el mal. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Ella bajaba del cielo junto a Dios y compartía la gloria de Dios en el capítulo 21. Como ven, hay un paralelo entre esta ofrenda de oraciones y de dinero que se recoge antes de que se pronuncie la Eucaristía. Es la última preparación, pero en el cielo corresponde a esa adoración de los 24 ancianos que tiran sus coronas delante del trono de Dios y alaban a Dios con un himno en que reconocen el poder de Dios que se ha instalado sobre la tierra. Entonces se abrieron los cielos y apareció el arca de la alianza en el capítulo 11. El Antiguo Testamento con el Nuevo. El arca es la misma arca del Antiguo, pero ahora está en el cielo y aparece así como el signo de la unidad y de la fuerza del poder de Dios. El capítulo 11 del Apocalipsis une el Antiguo Testamento con el Nuevo
El arca es signo de compromiso de Dios con su pueblo y la promesa de salvación final de las que cumplen con las tablas de la ley. La iglesia como esposa del Cordero es la nueva Jerusalén. Con ella celebra su triunfo sobre el mal. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Ella bajaba del cielo junto a Dios, capítulo 21, y compartía la gloria de Dios, el capítulo del Apocalipsis. Como ven, hay un paralelo entre la liturgia terrestre y la liturgia celeste. Las dos van preparando con el perfume de las oraciones que se presentan en la vida del cielo y con las oraciones y la ofrenda que se presenta en la tierra. Y con esto ya estamos entrando a la ofertorio, o sea, dando estas ofrendas a Dios, que significa tanto lo que se ha colectado con la ofrenda de los fieles, además de sus oraciones, y también con el poder del pan y del vino, que son la ofrenda que va a ser transformada en este ofertorio. Cuando suenan las 7 trompetas dadas a los ángeles del Apocalipsis, en el capítulo 8, después de 7 ciclos, a los ángeles se fueron entregados 7 trompetas y estos acudieron con un badil de oro. Y al otro ángel le decía, le dieron mucho perfume y le ofrecían sobre el altar. El humo de los perfumes se elevó en el cielo y el ángel tomó el badil y llevó a las brasas al altar y lo arrojó en la tierra. Entonces se produjeron truenos y relámpagos, temblor y de la tierra. Y toca la 7ª trompeta, hay un fenómeno de calma y esperanza en la tierra. En la liturgia de la tierra, en el ofertorio, es más que la presentación de dones, es una actitud de adhesión al sacrificio. En él, el sacerdote ofrece a Dios pan y vino y la recoltado otros frutos del trabajo del hombre, que intervención del sacrificio como contribución humana a lo divino para el perdón de los pecados. En la historia, el apóstol Justino en su apología, habla de la última cena como el centro mismo de la vida de la iglesia. Alabanza a nuestro Dios. También nos invita a ofrecer a Dios nuestras vidas y hace un llamado para que el fiel pueda ofrecer su espíritu a Dios y acepta su voluntad particular con él, como dice Pablo a los Romanos, número 12, y así exhorta a que ofrezcamos nuestro cuerpo como una víctima viva acompañando el mismo sacrificio de Cristo. Con esto hemos llegado al momento último en que el ofertorio ya ha sido realizado y entonces se pronuncian las palabras de la consagración. Si alguien quiere agregar todavía algo, estamos escuchando. Buenas tardes. Muchas gracias, Padre. Pues como sí tenemos un poco de tiempo, vamos a permitir que quien quiera participar, si puede por favor subir su mano, si tienen alguna
¿Alguna pregunta acerca de lo que... ya tenemos aquí a alguien, gracias. De lo que nos presentó Mariel. Maris, adelante. Gracias, Conchita. Yo más que comentario tengo preguntas. A ver. Preguntas como para traducir, padre, más o menos. Hablando de la oración universal, según está en el folleto, es la oración universal convoca a todos los pertenecientes a la fe y es una invitación a integrarse al sacrificio. Si yo como fiel pertenezco a la fe, he sido invitado a integrarme al sacrificio en el que se ofrece a Jesús al Padre. Ya. Entonces, yo como parte del cuerpo místico de Cristo y ejerciendo, como dice abajo, mi función sacerdotal como cristiano, podría decirse que yo misma me estoy ofreciendo y me estoy ofreciendo en sacrificio, en la misa. ¿Sí? Así es, sí. Es esa unión con el acto sacrificial de Cristo, que el hombre voluntariamente se une para colaborar con Cristo a ese acontecimiento único que es la transformación de lo humano, de las ofrendas, en la presencia misma de Cristo a través de la consagración. En la liturgia de la tierra del ofertorio es más que la presentación de los dones, es una actitud de adhesión al sacrificio. En el sacerdote ofrece a Dios pan y el vino y lo recolectado, que es intervención al sacrificio como la contribución humana para el perdón de los pecados. Entonces, ya recordando desde los primeros tiempos, la apología de Justino recuerda eso, lo que significa esa repetición de la iglesia de la última cena, alabanza del resucitado. También nos invita a ofrecer a Dios nuestras vidas y hace un llamado para que el fiel pueda ofrecer su espíritu a Dios y acepta su voluntad particular. En Romanos 12:1. Os exhorto a que ofrezcan vuestro cuerpo como una víctima viva, dice San Pablo en la carta a los romanos. Ajá. De ahí, Gracias, padre. Todavía continúa la misa con el prefacio. La invitación se mira claramente en el prefacio, porque el prefacio es una exaltación de los méritos que Dios tiene, de toda la grandeza y el poder de Dios. El prefacio es como un himno de alabanza, es como el resumen de la gloria de Dios que se va a ofrecer sobre el altar. Es un himno previo al sacrificio. Ahí Cirilo de Alejandría en el siglo V dice, en este momento conviene tener el corazón levantado a Dios y no abajo, metido en los negocios de la tierra. Apartarse del corazón los cuidados, solicitudes de la vida y acercarse al momento del misterio. Tener el corazón ante Dios, pendiente de su misericordia. Así en el Apocalipsis también, del capítulo 4, el comienzo, dice el ángel a Juan, subid aquí con una voz del cielo y el contenido, santo, 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 corresponde exactamente a nuestro santo antes de la celebración de la Eucaristía.
El Sí. prefacio exalta y reconoce la acción divina para salvarnos, para enviarnos el Salvador, Jesús, y alegrarse con los ángeles en el cielo y en la tierra. Canta la grandeza de la creación en el capítulo 4 del Apocalipsis. El destino eterno del hombre. Compraste para Dios con tu sangre. En el capítulo 4. Reconoce que Jesucristo en cada momento de su vida, muerte y resurrección, nos dio acceso a la vida eterna. El mismo canto se encuentra en el Apocalipsis. Le daré el maná escondido y el canto del cordero. Grande y maravillosa son tus obras. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Previo a la batalla final en que Cristo rompe la barrera del mal para instaurar en la gloria de la resurrección. Gente de Jesús que alejan. Soy el gran castigo de los que han sido derribados. ¿No recuerda el canto de los discípulos en la entrada de Jerusalén cuando San Juan nos describe la entrada a Jerusalén con las palmas, el día de las palmas y de los ramos? Entonces es previa a la pasión. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor para el cielo, en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, con esta preparación estamos ya dispuestos a escuchar las palabras de la consagración. Gracias. Gracias, Padre. ¿Alguna otra intervención que desean comentar, por favor? Mari Carmen, ¿tenía usted prendida su manita? Sí, yo había prendido la mano en cuanto a lo que está diciendo el Padre, que nos ofrecemos nosotros también para ayudar a Cristo en esa redención. No sé si está bien eso, que ofrecemos pues nuestra vida, nuestros esfuerzos, ponemos ahí todas nuestras penas, alegrías. ¿Eso está bien, Padre? Sí. Ese es precisamente el espíritu de integrarnos con esta invitación que nos hace al sacrificio de Él. Sí. Y Nosotros solo colaboramos con la parte humana para Sí. que a través del sacrificio se ofrezca esa alabanza a Dios y podamos lograr el premio de su poder en la transfiguración de nuestra vida, en la salvación y el perdón de los pecados. Ya al comulgar nos comprometemos, ¿verdad? En ser más solidarios, más generosos, más amigos, más abiertos a los demás. Gracias. Creo que sí. Gracias, Padre. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Aprovechemos porque hay un poquito de tiempo. Santiago. Gracias, Conchita. Sí. Muy linda tu plática, María Carmen, muy hermosa, y el padre lo ha complementado muy bien. Yo personalmente me dejo enamorar por la circunstancia que ocurre en la misa de el milagro de Jesús, que es el que conduce la misa en el momento de la consagración o a partir de la consagración. Entonces, ¿qué más podríamos nosotros pedir en cada una de estas Eucaristías sino estar presentes todos los días en el momento en que Jesucristo mismo
el mismo Jesucristo conduce la misa. El sacerdote, el padre Galo lo ha dicho también, él actúa en persona Christi, pero abandona la conducción primaria, o sea, la figura primaria de la misa, para dejar que Cristo sea el que conduzca la misa. Entonces, estamos ante el milagro más formidable, más excelso, más grande que a nosotros los humanos se nos pueda ocurrir. Nosotros, la gente de a pie, ¿qué otro milagro podríamos pretender de ver, de asistir, de tocar? Porque el mismo Jesucristo se deja que nosotros no lo comamos. ¿Qué más podríamos entonces pedir sino asistir a la misa y entender y comprender que el mismísimo Jesucristo está ahí y es el que da las órdenes? Este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía, esta es mi sangre. Entonces, qué maravilla. Yo creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo por explicar las bondades de la misa y cómo es que tenemos y qué ocurre y que tenemos que presentar nuestras mejores intenciones. A mí créanme que no me da tiempo de ir a presentar muchas intenciones. Yo voy a admirarme realmente de que enfrente de mí, de mis narices, ocurre un milagro. Y el calibre del milagro no es de 4 reales, pues, sino es el milagro de los milagros, lo más fantástico que le puede ocurrir a uno. Así que yo por ahí lo dejo, Conchita, muchas gracias, Padre Galo, Muy y lindo, gracias por Chinito. su paciencia, porque soy tan necio en este tema, ¿verdad? Pero así es, gracias. Inspirador, inspirador, Chinito. ¿Qué dicen los compañeros? Ahora no veo manita. Ah, muy bien, Maris. Adelante. Otra vez la Maris. Es que, Van dos, van es dos. que me encanta oír que Santiago tenga esa sensación en la misa, porque realmente es un milagro a la vista de nosotros. Y a mí me parece que todavía es un milagro más grande el que nosotros podamos ser partícipes de ese milagro, que estemos ahí, en ese altar, con nuestro espíritu, con nuestra presencia en la iglesia. Pero le quería preguntar al padre, en alguna otra ocasión, a mí me dijeron que al ofrecer el vino, el sacerdote pone unas gotitas de agua en el cáliz y que esas gotitas de agua significaban nuestro aporte al sacrificio, la parte humana que va a ser ofrecida con la sangre de Cristo. ¿Eso es correcto, Padre? Yo creo que sí. Claro, porque el Padre agrega agua a lo que es el vino, solo unas gotas, pero al mismo tiempo tiene una oración, que yo todavía la digo en latín porque no la aprendí en español, pero Sí. es la oración de cuando agrega a través del agua, por ese misterio que se junta dentro con el vino, que es la aportación nuestra humana. A través de este esfuerzo nos unimos al sacrificio de Cristo. Pues para mí ese es todavía el milagro más grande, el que nosotros podamos participar de ese sacrificio de Jesús. Que la iglesia pecadora pueda ser parte de eso en su camino a la santificación, que ojalá que algún día logremos.
al llegar allá. Dios. Esa es mi Es ilusión. todavía un deseo, no es una afirmación de ser Un parte, deseo. sino el deseo de unirse, por lo menos Correcto. expresar la voluntad de adhesión al sacrificio de Cristo. Ahí hay todo un proceso de que la persona humana se va transformando. Antes era criatura, ahora es hijo. El hijo ya es adhesión a la propia familia de Dios. Por lo tanto, a través de ese esfuerzo de identificación del sacrificio, uno de alguna manera se está cambiando el mismo. Se hace transformando su ser de una criatura a un ser que es elevado a la familia divina. Esa familia esa palabra la usa San Pablo. Es un poco difícil aceptar esa idea que vamos a entrar dentro de la familia de Dios a través de esa participación. Por eso que luego nos llama hijos. Esa es otra palabra difícil de entender. ¿En qué sentido somos hijos? Porque nos hemos ofrecido, pero hemos participado al sacrificio de Él. El sacrificio de Él es expiatorio, es el que gana, el que paga nuestra deuda. Por lo tanto, estamos entrando en ese proceso de transformación de nosotros a través de la presencia de Cristo. De esto lo vamos a ver un poco más con la consagración, que implica esa transformación en las cosas que consagramos, que son cosas materiales, pero la presencia que las transforma deja todavía la apariencia material, pero se hace presente la verdadera esencia viva de Cristo dentro de este sacramento. Para eso nosotros hemos participado, nos hemos unido, hemos ofrecido nuestra colaboración, hemos dado nuestras ofrendas. Todo esto es un proceso de entrar a la familia de Dios para llegar a ser hijos. Ahora somos criaturas, pero a través de la unión del sacrificio participamos en esta familia viviente de la Trinidad a través de Cristo humano, que es el Hijo de María, pero unidos con Él, entramos en la gloria y el poder de este sacrificio que es el que placa la ira de Dios, corrige la culpa de nuestro pecado y nos abre el camino de la salvación, del perdón. Ese perdón es total porque Dios nos recibe con el amor de Él. Dios es amor. Esta ofrenda del hombre que es humano y que penetra dentro de la familia divina, participa de ese amor. O sea, entramos en la esfera del amor de Dios a través del Espíritu Santo que siempre está presente en toda actividad del sacramento. Entonces uno entiende que hay una evolución dentro de sí. No quedamos iguales, sino que somos transformados por Él. No es que sea obra nuestra, nosotros solo expresamos nuestro deseo, nuestra participación, respondemos a la llamada. Esto es lo único que podemos hacer. Pero Él, con su poder, nos asume dentro de esa presencia divina, esa transformación. Entonces ya llegamos a la categoría de hijos. Hijo quiere decir de la misma familia. O sea, hemos entrado a la esfera misma de la divinidad. ¿Cómo vamos a explicar esto? Solo con el amor, con la adhesión del corazón, con la ofrenda interna. Entonces, como ese ofertorio en ese momento que llega a la consagración,
está transformando nuestra vida juntamente con Él, que se hace presente. Él cambia las especies del pan y del vino, pero nos introduce a nosotros dentro de esa esfera de la divinidad. Quizás estoy hablando demasiado. No, gracias, Padre. Tenemos otra pregunta, yo creo que ya va a ir siendo como quizá la última. Beatriz. Sí, María del Carmen, me encantó cómo expusiste que en el ofertorio llevamos nuestra vida, nuestros hijos, nuestro todo, pero creo que también todas estas cosas las es algo que como que he entendido recientemente, que nuestro sufrimiento, lo que sufrimos, lo sufrimos con Cristo. Pero yo siempre he pensado como que el sufrimiento es como una enfermedad grave o un problema serio, pero realmente a través de todo nuestro día tenemos contrariedades, problemitas que surgen y todas esas cosas realmente las presentamos, las llevamos con nosotros en el ofertorio, pero también creo yo que luego lo llevamos esa actitud a la vida de participar y eso nos cambia mucho la perspectiva de cómo vemos nuestros problemas y nuestra propia vida. Entonces de la es pasión de Cristo, ¿verdad? Participar de la pasión de Cristo. Sí, pero nada. también nuestras pequeñas cosas, no Claro. necesariamente en las cosas tan Sí. difíciles. Sí. Entonces es algo que no solo llevamos a la misa, sino que salimos de la misa y nos lo llevamos y lo vivimos en la vida diaria, en todo el día, en toda nuestra vida. Pienso Es yo. un regalo, la misa es un regalo tan grande y países nórdicos no tienen misa. ¿Cómo hace falta eso cuando uno llega a España, a Viena, y hay misa todos los días? Uno dice, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, Padre. Pues Padre, como ya, bueno, si faltan 5 minutos, ¿hay alguien más que quiera comentar? ¿Alguien? Pues María Cristina. Sí, buenas noches, Padre, y buenas noches a todos. Hola. Qué linda el análisis de todo lo que están haciendo, realmente lo eleva uno al cielo. Muchas gracias. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta que a mí me ha llenado siempre de duda por estas cuestiones del diezmo. ¿Qué opina usted sobre el pago del diezmo? ¿A quién se lo debemos de dar? Y estamos obligados a cumplirlo, Padre. Es que no he oído bien la pregunta. Padre, la pregunta sería que ¿qué opina usted del diezmo y a quién estamos obligados a entregarlo? ¿Estoy correcta, María Cristina? Sí, gracias, Conchita. Bueno, esto lo usan mucho los de hermanos separados, recordando la obligación que hay en la ley antigua. En el Deuteronomio dice, nunca se presentará delante de mí con las manos vacías, porque para ello era esencial ofrecer las primicias de los productos de la tierra, de los animales, de todo. O sea, la primicia era de Dios, era reconocer la autoridad de Dios dentro de su vida. Ahora, en el Nuevo Testamento no tenemos la obligación particular de ofrecimiento de cosas, solo participar cada uno según la posibilidad que tiene cada día. Entonces va a ser muy difícil que haya una ofrenda muy fuerte, muy alta. Es la ordinaria para que uno pueda
separar de su vida algo para ofrecer a Dios. Entonces el concepto es un poco diferente. No se trata de la primicia, sino de la llamada a la unión en el sacrificio con Cristo. Y entonces uno contribuye con la posibilidad que tiene en este momento. Por eso que no hay una obligación fija. Sin embargo, uno puede recordar esa tradición y de vez en cuando hacer alguna ofrenda particular, como los protestantes que usan la primicia. Entonces, de vez en cuando ofrecer algo excepcional. Pero lo obligatorio es lo que uno puede cada día en este sacrificio ofrecer lo que es presente. Dios ve el corazón y la unión de la voluntad de identificarse parte de estas ofrendas, pero tiene como efecto la transformación de que hemos hablado varias veces, de esta identidad con Cristo en el sacrificio. Por lo tanto, esto es lo que vale dentro de esta ofrenda. Pero siempre hay una base material, que es lo que uno ha ganado, lo que uno tiene en la vida corriente. Entonces es una respuesta a esa llamada espiritual de lo material. Esto lo dice claramente el Apocalipsis, cuando dice que esta ofrenda eran copas llenas de los deseos, de las oraciones de los fieles. O sea que dentro de la ofrenda estaba la oración como una parte de esa ofrenda. Por lo tanto, lo material es solamente la dimensión material de algo que es espiritual, que es la ofrenda. Por lo tanto, tenemos que siempre respetar el orden de las cosas. Lo espiritual es más importante. Esa entrega, esa respuesta, esa llamada son las que realmente transforman la vida de uno, pero la demostración concreta son las ofrendas materiales de uno pone sobre el altar. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Pues Mariel Carmen, tu presentación nos dio la oportunidad de dialogar, de ampliar el tema, por supuesto, de parte del Padre. Muchas gracias por haberlo hecho en esta noche. Y Padre, ya para terminar, antes de que nos dé su bendición, yo solo quiero hacer un breve comentario que cuando hablábamos de lo que se entrega, me puse a pensar en el himno tan conocido que cantamos en la iglesia: te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, nuestro trabajo y nuestro afán. Entonces, mientras hablaban ustedes, pues eso me vino a la mente. Solamente eso quería comentar, Padre. Muchas Es gracias. lo que se llama la ley de orar, es la ley del creer. O sea, los cantos populares reducen a una cosa sencilla una verdad muy esencial, muy grande. Pero eso no quiere decir que eliminamos los cantos populares, porque a veces a las pequeñas palabras de todos los días se está pegando un sentido práctico, concreto, por lo cual nos permite vivir a través de estos cantos y estas oraciones que son materiales, pero que tienen detrás de sí la proyección de esa presencia del Espíritu que nos está cambiando en este momento de la transformación del ofertorio. Gracias. Gracias, Padre. Esperamos su bendición entonces. Espíritu Santo, te hemos invocado al comienzo y nos has acompañado a lo largo de todo este recorrido. Haz que la luz de tu gracia penetre en nuestra mente y nos transforme para que podamos tener acceso a ese gran misterio de la presencia tuya en la consagración del pan y del vino, la renovación del sacrificio
cruento, aunque hoy es incruento, pero que asume el sacrificio de la cruz, que fue el sacrificio total de tu humanidad a través del sufrimiento, de la persecución, hasta el punto final, que es la oferta libre de tu muerte. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Y muchas Muchas gracias, por Padre. Gracias, buenas Gracias, noches. Mariel. Muchas gracias a todos por haber Gracias, Padre. Buenas Noches, María, muy lindo. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Gracias a Esa es todos. la Telmita. Buenas noches a todas. Gracias. Dios, Dios. Ahí está Margarita, ¿ven? Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Noches, Hola, noches. Margarita. Gracias. Mucho gusto, gracias. Adiós, feliz noche. Adiós, Padre, que esté bien. Buenas noches, Padre. Su presencia, Rosa Eugenia. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Conchita. Buenas Gracias noches por a todo. todas. Eugenia, Adiós. todos los que han estado presentes. Muchas gracias. Ya podemos decir. Beatriz, hablemos mañana del tema Zoom. Perfecto. Porfa. Que el Padre me lo mencionó hoy cuando empezamos. Ok. ¿Ok? Bueno, pues, feliz noche. Que estén Noches bien. Buenas a noches. todas. Bye. Adiós.